Buenos días a todas y a todos. Según Ugosti hoy, un domingo más, vamos a charlar sobre el tema de la memoria histórica de la zona del Bidasoa. Y hoy, como tema principal, hablamos de la cárcel de Irún, el eco oscuro de una frontera rota, podríamos llamarlo. Dentro del gran campo de concentración que se había transformado Irún, hoy vamos a relatar unas pinceladas de lo que fue la llamada cárcel. En primavera del 38, ya estaban desde el 37 y 36, la cárcel de Irún era un edificio enfermo de humedad, de miedo y de silencio. Bueno, eran varios edificios, hay que decir. Aquellos viejos inmuebles de antaño que fueron a la casa del pueblo, se había transformado en una improvisada prisión tras la caída de Irún en manos franquistas. Antes había sido cuartel en el siglo XIX, después refugio obrero, luego cárcel, campo militar, que se llamaba el Campo Roca, y más tarde escuela profesional. Ningún edificio resume mejor la historia convulsa del siglo XX de Irún. Del entusiasmo obrero al sometimiento carcelario y del aprendizaje solidario al adoctrinamiento. Podríamos definirlo de esta manera. El 22 de abril del 38, el comandante militar del Bidasoa, Luis Ochotorena, notificó un hecho que entonces se quiso cerrar como un simple suceso administrativo: el suicidio de Rodolf Bach, un hombre de 50 años, hallado colgado en la celda número 4. La investigación recayó sobre el juez militar especial de la frontera de Irún, Luis Portabella Conté Lacoste, se llamaba así, figura temida entre los presos. El informe fue escueto, casi impersonal, como si la muerte de aquel hombre extranjero no merecería más que unas líneas secas en un parte militar. Rodolf Bach había nacido en Loese, Hungría. Era marinero, soltero y residía en Bilbao, en la calle Iturribide 55. Había sido detenido hacía alrededor de 2 días antes de su muerte. La autopsia confirmaría la causa. Se ahorcó. Ahorcamiento. Pero la cárcel de Irún no era un lugar donde la desesperación surgiera de la nada. Era una casa, o unas casas, mejor dicho, saturada por hombres rotos, encerrados en una frontera que ya no era de paso, sino que era un muro. Su director, Norberto Zubicoa Echeverría, se encargó de las diligencias junto con los vigilantes y compañeros de celda. El expediente se cerró rápido, quizá demasiado rápido. Aquel edificio improvisado como prisión albergaba unos 600 prisioneros. Era una cárcel habilitada, recordaría años después Juan Gayano, un político vizcaíno de centro, que fue capturado en Vera y trasladado a Irún. Y continúa. Ocupaba unos antiguos cuarteles y los medios precarios. Contaba que la hoja de ingreso no era más que una cuartilla escrita a mano. Esto se repetía muy a menudo. Gayano permaneció 52 días sin ser interrogado, a disposición del mismo juez, Portabella, sin visitas y sin noticias del exterior. Cuando por fin fue trasladado a Ondarreta, el primer día fue interrogado por el juez. Ahí la diferencia encontramos entre uno y otro. En Irún, en cambio, el tiempo no corría, se estancaba. Era una cárcel detenida en una frontera detenida, podríamos decir. Siempre estaba cerrada, Mientras tanto, su esposa, la esposa de Gayano, escribía a la auditoría de la 6ª Región Militar pidiendo una prisión atenuada, digamos un arresto domiciliario más o menos, que nunca llegó. Como tantos otros, Gayano fue un expediente más en la maquinaria judicial de la dictadura naciente. La frontera norte se había convertido en una zona de vigilancia y de depuración. Estaba bajo el control total de los militares. Las cárceles de Irún y de San Sebastián eran eslabones de una cadena que unía la represión inmediata con el sistema penitenciario, que más tarde daría forma al franquismo. El historiador Gómez Bravo lo sintetiza con crudeza. En Irún se habilitó la Casa del Pueblo para 600 presos, así, de manera cruda, hasta que fueron llevados a San Sebastián otros tantos. La simple línea académica que oculta la brutal realidad de los hombres hacinados, enfermos, en espera de juicio o de traslado, con el miedo como única certeza, era lo que presidía todo aquello. Los presos dormían en jergones de paja, las celdas olían a humedad y el rumor del tren, que está más o menos a un kilómetro, yo creo que no llega, de la frontera, recordaba la libertad que estaban a muy pocos kilómetros, como decimos. Sin embargo, era inalcanzable para ellos. Existe, como prueba de todo esto, una factura fechada el 3 de abril del 38 que da fe de que la cárcel funcionaba como un organismo rutinario con sus gastos, su contabilidad y su administración.
nada detiene el papeleo, ni siquiera la tragedia que se vivía. Con el paso del tiempo, por aquellas mismas celdas pasarían nombres que hoy resuenan en la memoria histórica. Podemos citar algunos, quizás se nos quedan algunos en el tintero. Julián Zugazagoitia, periodista, ministro de Gobernación durante la República, que fue detenido en Francia por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas por el policía español tristemente conocido Pedro Urraca Rendueles, el mismo que cazó a tantos exiliados republicanos en colaboración con los alemanes. Zugazagoitia ingresó en la cárcel de Irún el 31 de julio del 40 y fue fusilado el 9 de noviembre de ese mismo año. Junto con él, cayó también Francisco Cruz Salido, director del Socialista, y otras personas conocidas, Ernesto Ercoreca Regil, alcalde de Bilbao, que fue canjeado, o José Antonio Vega, gobernador de Málaga, que también lo pasaron por manos de Urraca y pasó por la cárcel de Irún. Eran unos símbolos vivos de un país derrotado. En septiembre del 39, el Diario Vasco anunció el nombramiento de Manuel Díez Alonso como nuevo director de la cárcel. Poco cambió las condiciones. La cárcel seguía siendo un espacio de tránsito, de castigo y de olvido. En ocasiones se habilitó algunos pisos del mismo ayuntamiento, dada la cantidad de personas que eran traídas, detenidas, en fin. Y como digo, el ayuntamiento de Irún también se usó con celdas. Había algunos pisos que todo eran celdas, cuando la saturación lo exigía. De esto tenemos una prueba a través de una persona de Irún llamado Ricardo Cuende, que estuvo 8 meses en la cárcel en las celdas del ayuntamiento. Así, el edificio de la escuela profesional se alza hoy, mutado en la arquitectura urbana de Irún, casi como un fantasma de cemento entre el bullicio cotidiano. Pero más allá de su fachada actual y de la indiferencia del presente, persiste la verdad de su historia. Fue la puerta de un muro invisible levantado con miedo en la misma frontera del Bidasoa. Aunque el tiempo haya silenciado el ruido de las llaves y haya cambiado el nombre del lugar, bajo sus cimientos aún late ese rumor sordo de hombres y mujeres silenciados, de pasos perdidos y de una represión que, a pesar de los años, sigue esperando un eco de memoria completa en esta ciudad. La antigua cárcel de Irún no solo no fue un edificio, es una cicatriz abierta en la memoria colectiva e histórica de la frontera de Irún. Hasta aquí llega el artículo que hoy hemos relatado. A veces son muy crudos, digamos. Y no me queda más que daros las gracias por haber escuchado. Si os gusta le dais al like y si os suscribís, pues mejor todavía. Y nos vemos la semana que viene. Onde ibili, agur.